Algo inusual sucede cuando abres las primeras páginas de la Biblia. Esperas largas historias, nombres, lugares y eventos, pero de repente encuentras un hombre que aparece por un momento y luego desaparece sin ninguna explicación. Es casi como si el texto se detuviera, lo señalara y siguiera adelante, dejando atrás un misterio que no ha dejado de plantear interrogantes. Su nombre es Enoc, y lo extraño no es lo que la Biblia dice sobre él, sino lo que omite decir. Porque cuando un texto sagrado elige el silencio en lugar del detalle, la gente se acerca para escuchar. Comienzan a preguntarse qué se está dejando sin decir. Imagina a alguien tan cercano a Dios que su vida no termina con la muerte, sin declive, sin último aliento, sin entierro, solo una transición inesperada que nadie a su alrededor pudo entender. La gente debió de preguntar a dónde fue, qué le sucedió y por qué alguien entre ellos pudo romper el límite que enfrenta todo ser humano. La Biblia lo registra en una sola línea, casi como un susurro. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo esa línea ha generado más preguntas que muchos capítulos enteros. Se siente incompleta a propósito, como un umbral que te invita a mirar más allá de la superficie. Antes de profundizar, haz una pausa y piensa en lo que implica esa frase. Una persona caminando con Dios tan íntimamente que cruza a otro estado de existencia sin morir. ¿Qué tipo de relación permitiría eso? ¿Qué tipo de vida conduciría a tal final? ¿Y por qué la Biblia mencionaría algo tan extraordinario para luego seguir adelante sin una palabra más? La falta de detalle se convierte en el gancho. Crea tensión y curiosidad porque la mente humana no puede ignorar una pieza faltante. El misterio exige atención. Personas a lo largo de generaciones intentaron comprender quién fue realmente Enoc. Buscaron pistas en escritos antiguos, viejas tradiciones y primeras interpretaciones. Y mientras buscaban, surgió algo más. Un texto que afirmaba revelar todo lo oculto tras esa única frase bíblica. Un texto que expandía la vida de Enoc de una breve mención a una narrativa completa. Un texto tan audaz en sus afirmaciones que algunos lo llamaron prohibido, otros lo llamaron divino y muchos lo llamaron peligroso. Este texto llegó a ser conocido como el Libro de Enoc. Pero antes de explorar ese libro, es importante comprender por qué Enoc es relevante. En la genealogía del Génesis, los nombres aparecen y se desvanecen como sombras pasajeras. Sin embargo, Enoc se destaca porque es descrito con un tono diferente. Hay algo en él que rompe el patrón. No es solo un nombre en una lista, se convierte en un interrogante que ha sobrevivido miles de años. Y cuando una figura carga con este tipo de misterio, la mente comienza a buscar respuestas que el simple registro bíblico no proporciona. Considera el mundo en el que vivió Enoc, un mundo que se dirigía hacia la corrupción, donde la violencia y la injusticia aumentaban. Un mundo al borde de la intervención divina. En este entorno, un hombre camina en completa alineación con Dios. No desde un lugar de perfección, sino desde un lugar de conexión profunda. Esa conexión se convierte en la razón central por la que se le recuerda. Crea el escenario para todo lo que escritos posteriores afirman que él vio. Si una persona vivió en un tiempo así, rodeada de caos, pero aún así caminó en armonía con lo divino, ¿a esa persona también se le mostrarían cosas que otros no podían ver? ¿Se le daría acceso a un conocimiento para el que el resto de la humanidad no estaba lista? Estas preguntas abren la puerta a la antigua tradición de que Enoc no simplemente vivió una vida de fe, recibió visiones, viajó a través de lugares celestiales, habló con ángeles, presenció escenas de juicio y restauración, y según el texto atribuido a él lo escribió todo.
Ya sean estas afirmaciones ciertas o solo simbólicas, plantean otra pregunta. ¿Por qué un libro con tal contenido sería retirado, ocultado u olvidado por muchas tradiciones? ¿Por qué un texto conectado a un hombre que caminó con Dios sería empujado a los márgenes de la historia en lugar de ser colocado en el centro? Esta tensión crea otro círculo de intriga para el espectador. Cuantas más respuestas obtienes, más preguntas descubres. Algunos académicos dicen que el libro de Enoc fue escrito mucho más tarde por alguien que usó su nombre. Otros creen que partes de él podrían preservar tradiciones muy antiguas, pero lo que importa ahora para la audiencia no es quién lo escribió, sino por qué tantas comunidades primitivas lo trataron con respeto. ¿Por qué ciertos creyentes antiguos lo consideraron importante? ¿Por qué los primeros cristianos lo leyeron? ¿Por qué una de las iglesias más antiguas del mundo lo conservó en su Biblia cuando otras no lo hicieron? Estas preguntas hacen que el misterio sea más fuerte porque sugieren que la historia de Enoc es más que una pequeña línea en Génesis. Señala una narrativa más grande que alguna vez existió, pero que ahora está oculta detrás del tiempo, la traducción y las decisiones tomadas por los primeros líderes religiosos. En el momento en que preguntas por qué se excluyó algo, automáticamente sientes más curiosidad por lo que contiene. Y esto nos lleva de vuelta al mismo Enoc. Si realmente caminó con Dios, ¿cómo fue ese caminar? ¿Cómo percibió el mundo que lo rodeaba? ¿Qué entendió él que otros pasaron por alto? Estas preguntas mantienen enganchado al espectador porque apelan a un deseo humano universal, el deseo de saber qué hay más allá del mundo visible, el deseo de comprender qué sucede después de la vida, el deseo de saber si alguien ya cruzó ese límite y regresó con conocimiento. Enoc se convierte en el recipiente perfecto para ese deseo porque la Biblia deja su historia con un final abierto. El silencio alrededor de su desaparición crea un espacio para la exploración, y los escritos antiguos atribuidos a él afirman llenar ese espacio con revelaciones sobre ángeles, reinos celestiales y planes divinos. Ya sean estos escritos literales, simbólicos, interpretaciones tempranas o algo completamente diferente, representan el intento de la humanidad de entender lo que sucedió el día que Enoc fue llevado. El hecho de que un hombre pudiera desaparecer sin morir nos obliga a preguntar si se le dio una visión de cosas que el resto de la humanidad no podía comprender. ¿Presenció la estructura del mundo espiritual? ¿Vio las consecuencias de las elecciones humanas a nivel cósmico? ¿Aprendió el propósito detrás del juicio, la redención y el futuro de la creación? Cada una de estas preguntas abre un círculo de curiosidad que anima a la audiencia a mantenerse atenta. Y así volvemos a la tensión central. Si Enoc poseía un conocimiento que moldeó las primeras creencias, ¿por qué fue apartado el libro asociado a él? ¿Era demasiado complejo, demasiado intenso, demasiado misterioso? ¿O reveló verdades que los líderes sintieron que no estaban destinadas a todos? Estas preguntas aumentan la anticipación porque los espectadores naturalmente quieren descubrir lo que otros intentaron ocultar. La historia de Enoc no es simplemente la historia de un hombre llevado por Dios. Es una historia sobre las fronteras entre el mundo humano y el divino. Se trata de la posibilidad de que alguien alguna vez cruzó esos límites y regresó con un conocimiento que desafió los límites de la comprensión temprana. Es un rompecabezas con piezas faltantes, y cada pieza faltante motiva al espectador a quedarse hasta el final. La gente generalmente mira las historias antiguas esperando claridad,
Pero hay un momento en las primeras páginas de la Escritura donde la claridad desaparece y algo mucho más inquietante toma su lugar. Sucede cuando imaginas el mundo tal como existía antes del diluvio, mucho antes de los eventos que la mayoría conoce, mucho antes de Israel, mucho antes de Moisés, mucho antes de cualquier cosa organizada o definida. Un mundo aún no moldeado por la ley escrita, un mundo donde la mayoría de la gente vivía sin ningún sentido de dirección moral. Y en ese paisaje silencioso y primitivo, un hombre camina de una manera completamente diferente a todos los que lo rodean. No porque tuviera más información, no porque perteneciera a un grupo especial, sino porque algo en él estaba alineado con Dios de una manera que el mundo no podía explicar. Ese hombre fue Enoc. Si das un paso atrás y observas ese período a través del lente de lo poco que nos da la Biblia, ves un mundo que se deslizaba hacia la corrupción. La violencia aumenta, la injusticia se incrementa. La gente pierde su sentido de propósito. Se siente como una era que camina hacia un límite. Sin embargo, en medio de ese entorno que empeora, el texto señala a un hombre como diciendo: mira a este, él no es como los demás. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo destacar? ¿Qué estaba pasando en su mente? ¿Qué estaba pasando en su espíritu? Solo esas preguntas inician una reacción en cadena. Una vez que haces la primera, debes hacer la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, porque nada sobre Enoc es normal. Imagina escuchar historias sobre un hombre que vivió durante esa era en colapso, pero caminó en paz, en conexión, en confianza, en una relación tan directa que Dios lo retiró del mundo sin que muriera. Algo así obliga a una reflexión más profunda. Si Enoc vivió de manera diferente, ¿también vio de manera diferente? Aquí es donde la tradición antigua comienza a expandir la historia. Muchos escritos tempranos describen a Enoc como alguien que no solo caminó con Dios, sino que habló con ángeles, recibió visiones, presenció lugares celestiales y comprendió secretos sobre el juicio y la creación. Estos escritos afirman que él vio lo que la humanidad no podía ver y que su desaparición no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y cuando alguien es descrito así, la pregunta que surge a continuación es inevitable. ¿Registró Enoc lo que vio? Esta pregunta existe no porque la gente quiera leyendas, sino porque los misterios crean tensión, y la tensión mantiene la atención. Si un hombre tuvo acceso a un conocimiento más allá de su tiempo, la gente naturalmente quiere saber qué era ese conocimiento, cómo lo recibió y si estaba destinado a generaciones posteriores. Esto nos lleva directamente al texto antiguo atribuido a él. El libro de Enoc no lo presenta como un simple testigo. Lo describe como alguien llevado a través de diferentes niveles de los cielos, guiado por poderosos seres angelicales, a quien se le mostró la estructura de la creación, las acciones de los ángeles rebeldes y eventos que darían forma al futuro del mundo. Según el texto, Enoc vio las consecuencias de la corrupción, el peso del juicio divino y la razón detrás del diluvio venidero. Si tan solo una parte de esto es cierta, la vida de Enoc se convierte en una de las historias más extraordinarias de la historia antigua. Pero antes de aceptar o rechazar estas afirmaciones, es necesario comprender por qué la gente las creyó en primer lugar. No surgieron al azar. Vinieron de comunidades que intentaban comprender la extraña frase del Génesis que termina la vida terrenal de Enoc. Esa única frase deja un vacío, y los seres humanos siempre han intentado llenar los vacíos con significado. Preguntaron por qué fue llevado Enoc. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué sabía? ¿A dónde fue? Y esas preguntas abrieron un espacio para que crecieran las tradiciones.
Al mismo tiempo, hay un detalle crucial que ayuda a explicar uno de los mayores misterios que rodean a Enoc. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos afirma que la partida de Enoc estuvo ligada a su fe. Eso crea otra capa. Si la fe fue el fundamento de su conexión con Dios, entonces quizás sus experiencias no fueron aleatorias. Tal vez fueron el resultado de una relación única que abrió un camino hacia un conocimiento normalmente oculto para la humanidad. Cuando lo piensas de esa manera, la historia adquiere una nueva forma. Se trata menos de un mundo antiguo distante y más del patrón de cómo Dios interactúa con las personas que caminan íntimamente con Él. La audiencia comienza a hacerse preguntas más profundas. ¿Fue Enoc elegido para algo específico? ¿Fue su vida un mensaje para las generaciones anteriores al diluvio? ¿Estaba destinado a presenciar algo sobre el mundo espiritual que otros no podían manejar? Estas preguntas mantienen al espectador enganchado porque cada una conduce a la siguiente. Crean una secuencia de círculos de curiosidad. Y justo cuando se responde una pregunta surge otra. Esa es la psicología detrás de ¿por qué la historia de Enoc sigue atrayendo la atención miles de años después? Ahora considera de nuevo el entorno que lo rodeaba. Un mundo en declive, una sociedad que se desviaba hacia la corrupción. La violencia se volvía normal. La gente ignoraba las advertencias a su alrededor. Cuando un mundo alcanza ese nivel, alguien que camina con Dios se vuelve más notorio. Enoc se convierte en un contraste, una señal, un testigo. Y los textos antiguos afirman que debido a que caminó fielmente entre una generación corrupta, se le dieron visiones de a dónde conducirían esas elecciones. Visiones no solo sobre personas, sino sobre ángeles, sobre eventos ocultos, sobre límites cruzados en el mundo espiritual y sobre los resultados de esas acciones. Si eso es cierto, entonces la historia de Enoc se convierte en más que un misterio personal, se convierte en una ventana a una batalla más grande que ocurre detrás de escena de la historia humana. Una batalla entre la obediencia y la rebelión, entre el orden divino y la corrupción, entre lo que se ve y lo que no se ve. Y esto plantea una nueva pregunta que impulsa la historia aún más. ¿El conocimiento que Enoc recibió influyó en por qué Dios lo retiró del mundo tan repentinamente? Algunas tradiciones dicen que sí. Dicen que sus revelaciones eran tan pesadas, tan poderosas, tan difíciles de aceptar para el mundo, que su presencia entre personas corruptas se volvió peligrosa. Otras dicen lo contrario, que Dios simplemente lo recompensó por su fe al salvarlo de la destrucción que se avecinaba. Pero observa algo importante. Ambas explicaciones mantienen vivo el misterio. No terminan la historia, la extienden. Por eso leer sobre Enoc se siente como seguir un rastro de pistas. Nada está totalmente explicado, pero tampoco nada carece de significado. Cada detalle anima al espectador a seguir el siguiente. El silencio en torno a su desaparición se convierte en un rompecabezas. Su fe se convierte en una clave. Sus visiones, ya sean literales o simbólicas, se convierten en piezas de un panorama más amplio sobre cómo Dios interactúa con la humanidad durante tiempos de declive. A medida que se desarrolla la narrativa, surge otra idea importante. Si Enoc vio lugares celestiales, si entendió las consecuencias de la corrupción, si presenció las acciones de seres más allá de la comprensión humana, entonces el texto antiguo atribuido a él se convierte en más que una curiosidad. Se convierte en una fuente potencial de conocimiento sobre por qué el mundo cambió tan drásticamente en la era anterior al diluvio. Esto crea anticipación. Hace que el espectador quiera saber qué hay dentro de ese libro antiguo, por qué fue respetado por
Algunas comunidades, ¿por qué fue rechazado por otras? ¿Y por qué sigue planteando preguntas hoy? La historia no se cierra, se expande, y el misterio que rodea a Enoc se amplía con cada nueva posibilidad discutida. Hay un momento en la historia de Enoc en el que el misterio cambia de forma. Al principio, la gente se centra en su desaparición, preguntándose cómo un humano pudo dejar el mundo sin morir. Pero una vez que aceptas que su final es diferente a cualquier otro, comienzas a notar un segundo misterio oculto bajo el primero. No se trata de cómo se fue, se trata de lo que pudo haber sabido antes de ser llevado. Este cambio de enfoque abre una pregunta nueva y más compleja. Si Enoc caminó con Dios, ¿qué aprendió durante ese caminar? Aquí es donde el texto antiguo, conocido como el Libro de Enoc, entra en la conversación. Pero antes de abordar lo que dice este libro, ayuda a comprender por qué existiría un texto así. La gente no crea historias como esta sin una razón. No adjuntan un nombre a un escrito a menos que ese nombre tenga peso. Y Enoc es una de las pocas figuras primitivas cuya vida deja más espacio abierto que explicación. Una sola frase sobre un hombre llevado por Dios crea un vacío que exige ser llenado. Ese vacío invita a las preguntas, y las preguntas invitan a la exploración. Cuando las comunidades antiguas miraron la historia de Enoc, vieron una oportunidad para responder algo que la Biblia no explicaba completamente. Si caminó con Dios, quizás presenció cosas más allá de la experiencia humana. Si fue llevado, quizás vio cosas que ningún humano había visto. Esa posibilidad se convierte en una semilla, y a partir de esa semilla comenzaron a formarse enseñanzas. Enseñanzas que intentaron describir el mundo invisible a través de su perspectiva. Enseñanzas que se convirtieron en los escritos que hoy se conocen como el Libro de Enoc. Este libro hace algo inusual en comparación con muchos textos antiguos. No simplemente expande una historia, reconstruye todo un paisaje espiritual. Afirma que Enoc fue llevado a diferentes niveles del cielo. Describe a los ángeles no como mensajeros distantes, sino como seres con roles y responsabilidades específicas. Nombra arcángeles, describe sus deberes, explica su participación en eventos que afectaron a la humanidad. No pide al lector que imagine estas escenas, las presenta como relatos directos. Este tipo de detalle audaz genera una tensión inmediata. Si estos eventos son reales, ¿qué significa eso? Si no son reales, ¿por qué hacen eco de temas que ya se encuentran en las partes más antiguas de la Escritura? El libro describe a los vigilantes, ángeles que abandonaron su lugar e interactuaron con los humanos de maneras que nunca debieron hacerlo. Describe las consecuencias de sus acciones, describe el nacimiento de los gigantes conocidos como los Nefilim. Estas afirmaciones se conectan directamente con los breves y desconcertantes versículos del Génesis que hablan de que los hijos de Dios tomaron esposas humanas y produjeron gigantes. Esos versículos son cortos, inexplicables y a menudo debatidos. El libro de Enoc los toma y los expande en una narrativa completa. Esta conexión es una de las razones por las que la gente todavía presta atención al libro. Se siente como si alguien hubiera intentado responder un acertijo bíblico que quedó sin explicación. Pero esto plantea un desafío. Si el libro de Enoc expande lo que el Génesis solo insinúa, ¿significa eso que contiene conocimiento que alguna vez fue aceptado? ¿O significa que alguien tomó un pequeño detalle y creó una historia a su alrededor? Ambas posibilidades crean curiosidad, porque ambas apuntan a una historia que no se comprende.
Completamente. Otra capa de tensión aparece cuando miras cómo las comunidades antiguas trataron este libro. Algunos lo rechazaron temprano, algunos lo aceptaron, algunos lo respetaron, pero no lo incluyeron en sus escritos sagrados. La Iglesia Ortodoxa etíope lo mantuvo en su canon, lo que significa que vieron algo significativo en él. Los primeros escritores cristianos lo citaron. Incluso el libro de Judas del Nuevo Testamento hace referencia directa a una profecía encontrada en él. Solo eso hace que sea imposible de ignorar. Si un texto inspirado cita una línea de Enoc, entonces el mensaje de Enoc fue importante para los primeros creyentes. Esto plantea una pregunta poderosa. ¿Qué sucedió después que provocó que tantos grupos lo dejaran de lado? La gente a menudo asume que fue retirado por peligro o miedo, pero la respuesta es más complicada. Los líderes antiguos se preocupaban profundamente por el origen de un texto. Si no podían confirmar quién lo escribió, dudaban en incluirlo. Y el libro de Enoc presenta un desafío difícil en esa área. Si Enoc vivió generaciones antes del diluvio, mucho antes de que existiera la escritura, ¿cómo pudo haber escrito un libro? Esta duda llevó a algunos a clasificarlo como una creación posterior, escrita por alguien que usó el nombre de Enoc para dar autoridad a su mensaje. Pero incluso si el libro no fue escrito por Enoc mismo, todavía refleja tradiciones que debieron haber existido mucho antes. Las tradiciones no aparecen de la nada. Provienen de historias anteriores, creencias anteriores, ideas anteriores transmitidas a través de generaciones. Alguien escribió el libro de Enoc porque las ideas que contenía eran importantes para la gente en ese momento. Y si las ideas eran importantes, entonces revelan algo sobre cómo esas personas entendían el mundo espiritual. Ahí es donde crece el interés. El libro de Enoc describe un mundo donde los ángeles tienen estructura, rango y responsabilidad. Describe un momento en el que algunos de ellos rompieron esas responsabilidades y cambiaron la dirección de la historia humana. Describe el juicio no solo para la humanidad, sino para los seres angelicales. Describe un orden cósmico que responde, corrige y restaura. Estas afirmaciones afectan la forma en que la gente piensa sobre la creación primitiva, la rebelión primitiva y la razón detrás del diluvio. Imagina escuchar eso durante una época en la que la gente ya intentaba comprender por qué el mundo se volvió tan corrupto. La idea de que los seres espirituales influyeron en la humanidad añade una dimensión más profunda a la historia. Cambia la forma en que la gente mira el diluvio. Cambia la forma en que la gente entiende el juicio. Cambia la forma en que entienden el mundo invisible que opera junto al visible. Pero hay otra razón por la que este libro atrae la atención. Le da a Enoc un papel que ninguna otra figura antigua recibe. Lo describe como un registrador de secretos celestiales, un testigo de eventos cósmicos, alguien elegido para observar lo que otros no podrían sobrevivir. Esto convierte a Enoc no solo en una figura misteriosa, sino en un personaje central en la estructura espiritual de la tradición primitiva. Un hombre llevado por Dios se convierte en un hombre informado por Dios. Y un hombre informado por Dios se convierte en alguien cuyos escritos, verdaderos o no, exigen ser leídos con cautela y curiosidad. Aquí es donde la tensión aumenta para el lector moderno. Si el libro de Enoc contiene ideas que aparecen en Génesis, Judas y otros escritos tempranos, eso significa que su influencia fue real. Incluso si el libro no es escritura, moldeó el mundo que dio origen a la escritura. Solo eso le da valor histórico. Pero más allá de eso, plantea otra pregunta que mantiene al espectador enganchado.
Si Enoc vio estas cosas, ya sea literal o simbólicamente, ¿qué mensaje estaba destinado a las generaciones futuras? Esta pregunta es la clave para entender por qué el libro sobrevivió. La gente se aferró a él porque creía que contenía advertencias, ideas y revelaciones, las descripciones de los ángeles caídos, las explicaciones de la corrupción antigua, las visiones de juicio. Todo esto fue visto como lecciones. Lecciones no solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. Lecciones que revelan cómo las elecciones humanas y las acciones espirituales se influyen mutuamente. El libro de Enoc se convierte en una herramienta para comprender un mundo que es a la vez visto e invisible. Se convierte en un puente entre el breve relato bíblico de los eventos anteriores al diluvio y las preguntas más profundas que la Biblia deja sin respuesta. Ya sea que el libro sea literal, simbólico o una combinación de ambos, sigue haciendo que la gente se haga las preguntas que los mantienen mirando, leyendo y buscando. Llega un momento en toda búsqueda de verdad antigua en el que el misterio deja de sentirse distante y comienza a presionar contra el momento presente. Cuando llegas al final de la historia de Enoc, algo cambia. Ya no miras su mundo como algo sellado en el pasado. Comienzas a sentir que las preguntas que plantea su libro son las mismas preguntas que la humanidad todavía tiene hoy. Esta etapa final es donde la historia se vuelve personal, no porque te diga qué creer, sino porque te obliga a confrontar lo que no puedes ignorar. Hasta ahora, el viaje se ha movido a través de su desaparición, sus visiones, la influencia de sus escritos y las razones por las que su libro fue tanto respetado como rechazado. Seguimos como el libro de Enoc exploró a los ángeles, la rebelión, el juicio y el mundo invisible. Vimos cómo moldeó el pensamiento antiguo, cómo sobrevivió y cómo sigue empujando a los lectores a pensar más allá del mundo físico. Pero ahora llegamos a una pregunta más difícil, una que rara vez se aborda directamente. Después de todos los misterios, después de todas las advertencias, después de todas las ideas, ¿qué significa realmente el libro de Enoc para nosotros hoy? Esta pregunta importa porque lleva la historia de la teoría a la comprensión. Para muchas personas, las visiones de Enoc parecen una ventana a un mundo demasiado grande, demasiado complejo o demasiado abrumador para enfrentar. Para otros, el libro se siente como un eslabón perdido, un texto que explica lo que la Escritura solo insinúa. Sin embargo, la verdad es que el mensaje de Enoc se vuelve más claro cuando lo ves no como una revelación separada, sino como un espejo que muestra patrones que continúan a lo largo de la historia humana. El primer patrón es la realidad de la influencia espiritual. Los escritos de Enoc insisten en que el mundo está moldeado no solo por decisiones humanas, sino por fuerzas espirituales que operan de maneras que la gente a menudo pasa por alto. Este concepto no reemplaza la Escritura, sino que apoya ideas que ya se encuentran en ella. La Biblia habla de ángeles, guerra espiritual y batallas invisibles. Describe un conflicto entre la obediencia y la rebelión. El libro de Enoc sitúa esas ideas en contexto, al mostrar cómo la rebelión espiritual primitiva afectó a la humanidad directamente. Esta comprensión desafía la idea de que el mundo antiguo era simple. Sugiere que la corrupción no se propagó solo por ignorancia. Se propagó porque los límites entre el mundo espiritual y el humano fueron cruzados por seres que nunca se suponía que debían cruzarlos. Este patrón continúa hoy en una forma diferente. Aunque la gente puede no ver los mismos eventos que los descritos en Enoc, la lucha entre la verdad y el engaño, la sabiduría y la confusión, la disciplina y el caos, todavía define la vida humana. El libro de Enoc nos obliga a mirar esta conexión.
Otro patrón es la advertencia sobre el conocimiento sin guía. Los vigilantes no corrompieron a la humanidad solo a través de la violencia. Corrompieron a la humanidad a través de la información. Enseñaron habilidades y secretos que los humanos no estaban listos para manejar. Introdujeron ideas sin límites, dieron poder sin responsabilidad. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Cada generación enfrenta el desafío de usar el conocimiento con sabiduría. Cada generación lidia con las consecuencias de la información utilizada de manera incorrecta. El libro de Enoc presenta esto como una de las causas fundamentales de la destrucción antes del diluvio. Ya sea literal o simbólico, el mensaje es claro. El conocimiento sin dirección moral se vuelve peligroso. Un tercer patrón es la realidad del juicio. El libro de Enoc describe el juicio no como una amenaza distante, sino como una respuesta necesaria al caos. Según el texto, la rebelión de los seres espirituales exigió una corrección. La corrupción de la humanidad exigió restauración. El juicio no fue el final de la historia. Fue la solución para restaurar el orden. Esto es coherente con el mensaje bíblico de que el juicio conduce a la renovación, no solo a la destrucción. Esta perspectiva le da al libro de Enoc un sentido de urgencia. Recuerda a los lectores que las acciones tienen consecuencias. Sugiere que los límites espirituales y morales importan. Muestra que las elecciones moldean el mundo de maneras visibles e invisibles. Cuando la gente lee esto, comprende por qué la iglesia primitiva se tomó el libro en serio, incluso si no permaneció en el canon final. Pero quizás el mensaje más poderoso en los escritos de Enoc es su visión de la renovación. Después de todas las escenas de rebelión, violencia y juicio, el libro describe un futuro donde prevalece la justicia. Describe un mundo nuevo gobernado por la equidad. Describe una creación restaurada a su propósito original. Este mensaje resuena porque coincide con la misma promesa encontrada en los profetas, en las enseñanzas de Jesús y en Apocalipsis. De esta manera, el mensaje de Enoc no se distingue de la Escritura. Hace eco de la Escritura. Amplifica temas ya presentes. Muestra que mucho antes de Israel, mucho antes de los profetas, mucho antes de la Iglesia, la gente creía que el mundo algún día sería restaurado. Enoc se convierte en una de las voces más tempranas que declara que la corrupción es temporal, pero la justicia es permanente. La relevancia crece cuando ves cómo esta restauración está conectada a la responsabilidad. Los escritos de Enoc describen a los justos como aquellos que eligen la obediencia, incluso cuando están rodeados de corrupción. No son perfectos, son consistentes, escuchan, caminan con Dios incluso cuando otros se alejan. Esto refleja la propia vida de Enoc. La Biblia dice que caminó con Dios y ese caminar es lo que lo definió. Ese caminar es lo que le permitió elevarse por encima del mundo que lo rodeaba. Ese caminar es por lo que fue llevado. Esto plantea una pregunta final que une todo el viaje. Si Enoc vivió en un mundo que colapsaba bajo la corrupción y aún así caminó fielmente con Dios, ¿qué significa eso para las personas que viven hoy en un mundo que enfrenta sus propios desafíos morales? La respuesta no está destinada a ser forzada. Emerge naturalmente de la narrativa. La historia muestra que la fidelidad sigue siendo posible. Muestra que la claridad espiritual sigue siendo posible. Muestra que la dirección moral sigue siendo posible, incluso cuando el mundo a tu alrededor pierde el rumbo. Enoc se convierte en un recordatorio de que la conexión con Dios no está limitada por el tiempo o el entorno.
Lo que hace que este mensaje sea tan poderoso es que no depende de aceptar cada detalle del libro de Enoc. Depende de reconocer los temas que moldearon la fe primitiva. Temas sobre la obediencia, la corrupción, la influencia espiritual, el juicio, la renovación y la esperanza. Estos temas siguen siendo relevantes porque hablan de la condición de cada generación. El viaje a través de la historia de Enoc muestra cómo los textos antiguos aún pueden desafiar el pensamiento moderno. Muestra cómo las ideas preservadas durante miles de años aún pueden hablar a la gente hoy. Muestra por qué el libro sobrevivió, por qué fue discutido, por qué fue temido, por qué fue respetado y por qué sigue creando conversación. La gente lo lee no porque esté buscando secretos, sino porque está buscando comprensión. Los escritos de Enoc ofrecen un marco para comprender realidades espirituales que son fáciles de ignorar, pero imposibles de escapar. Y esto lleva el viaje a su punto final. Después de explorar el misterio, la influencia, las advertencias, las visiones y la promesa de restauración, hay una conexión final que aún debe hacerse. La historia de Enoc no termina en el mundo antiguo. Continúa en las preguntas que la gente hace hoy. Preguntas sobre el juicio, preguntas sobre el propósito, preguntas sobre la influencia espiritual, preguntas sobre la perseverancia, preguntas sobre el mundo invisible, preguntas sobre el futuro. El libro de Enoc no afirma dar todas las respuestas, pero da lo suficiente para hacer pensar a la gente. Da lo suficiente para hacer reflexionar a la gente. Da lo suficiente para hacer que la gente busque. Esa búsqueda es el valor real del libro. Es la razón por la que sobrevivió. Es la razón por la que sigue siendo importante. Si llegaste a este punto, comenta la palabra awakened para que sepa que seguiste el viaje hasta el final. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal.